En el principio Dios, el amor de nuestras almas, la fuente de bondad, justicia y verdad, un reino perfecto de amor y de luz. Hasta que estalló la guerra en el cielo, un ángel caído quebrantó la ley perfecta de Dios. Lucifer codiciaba el trono y la autoridad de Dios. Engañó a una tercera parte de los ángeles a rebelarse contra el Altísimo. Desde entonces, la tierra es campo de batalla, donde las fuerzas de la luz y las tinieblas, del bien y del mal, de la verdad y la mentira, batallan en un conflicto mortal. ¿Es usted espectador o ya tomó su lado? ¿Está caminando en victoria conforme a la voluntad de Dios? Marla Ilona le guía a descubrir la verdad de la palabra de Dios para que usted pueda escoger el bien, obtener vida más abundante y alcanzar la vida eterna. Bienvenido a Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Bendición, hermanos. Bienvenidos a Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Soy Marla Ilona de City Bible Group y estoy encantada de que estén conmigo hoy para la tercera y última parte de Crisis Climática y Ley Dominical. Hoy vamos a reexaminar la verdad sobre el cambio climático y a dónde nos llevará el clamor de las poblaciones pidiendo acción inmediata de la parte de sus gobiernos. La semana pasada fue absolutamente trascendental para el movimiento climático y ecologista. Convocaron a 2 huelgas mundiales y en el medio de la semana se celebró la Cumbre Climática de la ONU en Nueva York. Las huelgas fueron dirigidas por Greta Thunberg y los jóvenes del movimiento Viernes para el Futuro. Y de hecho muchos sindicatos de trabajadores han respaldado la huelga y se han unido a ellos. Por su parte, el Papa hizo una invitación a los líderes del mundo esta semana pasada. Vamos a analizar brevemente su invitación y la importancia que tiene para nosotros. También, hermanos, vamos a cerrar la discusión que abrimos en la primera parte de este tema, donde tratamos del cetro del poder y cómo el cetro del poder es transferido de un reino a otro. De acuerdo a la profecía bíblica, un reino romano será el último reino sobre la tierra justo antes de que regrese nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo será el ascenso del Papa al trono del líder mundial único? ¿Acaso la Biblia nos dice algo? Y finalmente responderemos a la pregunta, ¿qué vendrá ahora para el pueblo de Dios? Como ven, hermanos, hoy tenemos aún muchísimo que cubrir para conectar todos los puntos que presentamos en las 2 primeras partes. Así que por favor, quédense conmigo hasta el final. Comencemos. Breve historia del movimiento climático. La concientización sobre el problema del clima empezó en los 1970, cuando se celebró el primer Día de la Tierra y se fundó la organización ecologista Greenpeace. Estoy segura que ustedes han escuchado hablar de Greenpeace. Las naciones del mundo se involucraron en el tema del clima por primera vez en el 1992 a través del Protocolo de Kioto, que fue firmado bajo la égide de las Naciones Unidas en ese año, en 1992. Pero el progreso fue bastante lento y nuestra Tierra, nuestro planeta, continuó a sufrir del saqueo de la industrialización rampante. La Biblia nos dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Avancemos al 2015, año marcante. Podemos, de nuevo, utilizar la palabra trascendental, un año trascendental para el movimiento climático. El Papa Francisco publicó en junio de ese año su encíclica Laudato Si, donde llama al mundo a proteger nuestro hogar común. Después de la publicación de Laudato Si, el Vaticano se empleó a buscar el respaldo de 2 comunidades claves, los líderes políticos de un lado y de otro lado la comunidad científica. 3 meses más tarde,
el Papa se dirigió al Congreso de los Estados Unidos, donde presentó los conceptos claves que desarrolla en su encíclica. Vamos a ver cuáles son estos puntos claves. Necesidad de un nuevo estilo de vida y una nueva cultura. Fin al consumerismo rampante. Se debe escuchar la voz de la fe. Lucha contra la injusticia económica y política. Creación y distribución de la riqueza. Y énfasis en la distribución de la riqueza. Sigo listando algunos de los temas que evocó el Papa en su discurso al Congreso americano. Necesidad de una nueva una economía moderna, inclusive y sostenible. Trabajar por el bien común, vivir como uno, construir como uno, es decir, un orden mundial, una unidad de todas las naciones. Control del comercio y los negocios, controlar el espíritu empresarial, establecer una nueva sociedad más equitable, sacrificar los intereses particulares por el bien común, acoger a los inmigrantes, en particular el número creciente de refugiados por causa de catástrofes climáticas. Y el último punto importante, un progreso social más humano. Hermanos y hermanas, lo que es interesante de todos estos puntos que tocó el Papa en su discurso al Congreso americano es que hoy, 4 años más tarde, encontramos estos mismos puntos, este mismo discurso en boca de los activistas climáticos. Están pidiendo lo que llaman un nuevo acuerdo verde. Este nuevo acuerdo verde, cuando ellos lo describen, cuando explican qué habría en este nuevo acuerdo verde, pues están diciendo más o menos, tal vez en otras palabras, pero los mismos conceptos que presentó el Papa. Hermanos, como si hubiesen tenido un guión escrito por el Vaticano. Y todo esto nos llevará directamente al nuevo orden mundial. 3 meses más tarde, después de la presentación del Papa al Congreso americano, en diciembre del 2015, la ONU celebró su cumbre climática en París. El Acuerdo Climático de París fue redactado y luego adoptado por consenso el 15 de diciembre del 2015. ¿Piensan ustedes que esta secuencia de eventos es puramente fortuita? No, hermanos, en absoluto. Es parte del plan magistral que llevará al mundo a tomar la marca de la bestia. Y hice este trazado rápido de la historia del movimiento climático con este objetivo, hermanos. Quiero demostrarles que después que se firmó el Protocolo de Kioto en el 1992, no sucedió nada de gran importancia estratégica en la lucha contra el calentamiento global. En otras palabras, no pasó gran cosa, hermanos, hasta la publicación de la encíclica del Papa Francisco en el 2015, y entonces, hermanos, fue como si esa encíclica fuera una chispa que encendió, que inició todos los acontecimientos que estamos viendo hoy en nuestro día. Impulso del movimiento climático en nuestros días. 195 países han firmado el Acuerdo Climático de París. El marco de referencia de este acuerdo es consensual, lo que es muy interesante porque a la diferencia del Protocolo de Kioto, el Acuerdo Climático de París no tiene poder legal, hermanos. Es simplemente consensualmente, el acuerdo fue establecido consensualmente y cada nación es libre de decidir cuál será su contribución nacional determinada. Pero hay un objetivo común y es de limitar el aumento en los gases de invernadero a un máximo de 2% y de preferencia 1.5% sobre los niveles preindustriales. La mayoría de los países se han comprometido a obtener resultados tangibles de aquí al 2025, algunos países al 2030. Y ninguna nación puede salir del Acuerdo Climático de París hasta noviembre
del 2020. Ahora, hermanos, escuchen esto. El Acuerdo Climático de París fue abierto para ser firmado el 22 de abril del 2016, el día de la fiesta de Pascua de ese año. Hermanos, el Señor continúa mostrándonos que su calendario sagrado sigue guiando cómo se desarrollan los eventos finales. El movimiento climático hoy. Avancemos hasta el 20 de agosto del 2018. Greta Thunberg, una estudiante quinceañera, se sentó solita frente al Parlamento sueco con un letrero que leía "Huelga estudiantil por el clima". Pronto, hermanos, miles de estudiantes de alrededor del mundo empezaron a unirse a ella semanalmente. Y en marzo del 2019, hace aproximadamente 6 meses, 1.5 millón de estudiantes provenientes de 2.233 ciudades y pueblos en 128 países, en 7 continentes, hermanos, se unieron a la huelga. Esta jovencita Greta ha dicho repetidamente en sus varias apariciones públicas, y cito: "Quiero que ustedes sientan pánico. Quiero que se comporten como si la casa se estuviera quemando". Hermanos, el miedo y el pánico no deben ocupar ningún lugar entre los que caminan con Dios. El Señor nos repite muchas veces en su palabra: "No temáis". Y también nos dice que Él no nos dio un espíritu de temor. Quiere decir, hermanos, que si el Señor no nos dio un espíritu de temor, viene de otro lugar. Viene, hermanos, del reino de las tinieblas. El temor y el pánico son obra del reino de las tinieblas. Ahora, Greta Thunberg y sus amigos estudiantes huelguistas de todo el mundo le están pidiendo a los adultos que se unan a las huelgas que comenzaron el 20 de septiembre. La comunidad científica global, es decir, decenas de miles de científicos, incluyendo profesionales de la salud, expresaron su respaldo a los jóvenes y validaron su posición con respecto a la urgencia de la situación del clima. Hermanos, ¿quién piensan ustedes que preparó la comunidad científica para que le dieran un respaldo masivo a las protestas contra la destrucción del planeta? Lo dijimos antes, fue el Vaticano. Está escuchando Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Las uniones de trabajadores a través de todo el mundo se están uniendo a las huelgas. Por ejemplo, la huelga general por el clima del Reino Unido fue llevada a cabo el 20 de septiembre y fue la primera huelga general en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte desde el 1926. Las uniones a través del mundo se están agitando. Y en los Estados Unidos, la Unión de Trabajadores de la Industria Automovilística estará en huelga pronto, no por el clima, pero es interesante que es la primera huelga desde el 2007. Uno de los grupos laborales que están apoyando el movimiento climático es la Red Obrera por la Economía Sostenible. En inglés, el grupo se llama Labor Network for Sustainability. Están extremadamente bien organizados y ellos han logrado penetrar muy profundo en la membresía de las uniones de trabajadores a través del mundo. De hecho, produjeron un recurso muy interesante llamado Kit de Herramientas para Trabajadores. Y en ese kit ellos explican cómo y por qué los obreros del mundo deben organizarse, cada cual en su lugar de trabajo respectivo, para apoyar la huelga. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿piensan ustedes que los jóvenes estudiantes del mundo, actuando solos, son capaces de desencadenar una movilización mundial tan masiva como la que hemos visto? Obviamente no. No, hermanos. Definitivamente, los jóvenes están al frente, los jóvenes están dirigiendo, pero hay una fuerza organizadora trabajando detrás del velo para asegurar el apoyo de los adultos
de los trabajadores y de los jóvenes adultos. En el índice de este kit de herramientas para trabajadores, bajo la sección ¿Cómo puede organizarse para la huelga?, encontramos el primer tema, que se titula Siguiendo el liderazgo de los jóvenes y buscando socios. Hermanos, ¿acaso la Biblia tendría algo que decir sobre esto? Leamos en Isaías 3, versículo 12. El Señor dice: Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Poderoso, ¿no les parece? El liderazgo de muchachos hará que el pueblo de Dios se equivoque y les llevará por un camino que lleva a la destrucción. De hecho, si usted ha tomado el tiempo de escuchar a Greta Thunberg en alguna de sus declaraciones, es evidente, hermanos, es que me parece una evidencia que esta jovencita de 16 años no es una joven normal. Sí, hermanos, sé que ella ha sido diagnosticada con una forma de autismo. Precisamente, hermanos, precisamente, razón de más para comprender que esta jovencita está siendo usada por un poder más alto. Yo pienso, y es una opinión muy personal, y voy a formular con mucha prudencia lo que voy a decir, pero yo pienso que los pensamientos, las palabras y los actos de Greta no son suyos. Ella conoció al Papa, obtuvo un premio de Hollywood y habló frente a un público de estrellas de Hollywood. Se ha dirigido a las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Parlamento Sueco, la Asamblea General Francesa, y la semana pasada se dirigió también al Congreso americano. Hermanos, Satanás le está poniendo el mundo a sus pies. Los medios de comunicación están como hipnotizados y el público, hermanos, todo el mundo está hipnotizado con esta jovencita. Continuemos con nuestro análisis y van a ver que el plan magistral se aclarará cada vez más. Vamos a ver. Bueno, ¿qué podemos decir de las uniones de trabajadores y de estas huelgas? ¿Acaso algo de eso ha sido profetizado? Hermanos, absolutamente. De hecho, me da escalofríos la exactitud con la cual la hermana White ha descrito el papel que jugarán las uniones de trabajadores en los eventos del fin. Y qué pesar que haya tantos hermanos de la fe que ya no creen en el espíritu de profecía. Pero nosotros somos de los que creemos, hermanos. Vamos a leer algunas declaraciones de la hermana White sobre el tema de las uniones laborales. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Los hombres se han unido para oponerse al Señor de los ejércitos. Estas confederaciones continuarán hasta que Cristo deje su lugar de intercesión ante el trono de la misericordia y se coloque los vestimentos de la venganza. Esta cita viene de Testimonios, tomo 8. Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Carta 200 del 1903. Evítense los conflictos laborales. La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto la sobrecogerán con fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se vincularán en uniones que los envolverán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros, y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Carta 26 del 1903. Las uniones laborales y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participéis en ellas y manteneos lejos de ellas. No tengáis nada que ver con ellas. A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones
llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es: salid de las ciudades. Esta declaración aparece en el Boletín de la Asociación General de abril del 1903. Durante años se me han dado instrucciones especiales según las cuales no debemos centralizar nuestra obra en las ciudades. Los disturbios y la confusión que llenan esas ciudades, las condiciones producidas por las uniones laborales y las huelgas, constituirán un gran estorbo para nuestra obra. Los hombres están buscando poner bajo el control de ciertas uniones a los que trabajan en diferentes oficios. Esto no es el plan de Dios, sino que es el plan de un poder que no deberíamos reconocer de ningún modo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Los impíos se están uniendo en atados, listos para ser quemados. Estas uniones constituyen una de las señales de los últimos días. Los hombres están siendo unidos en atados, listos para ser quemados. Puede ser que sean miembros de la iglesia, pero mientras pertenezcan a esas uniones, no pueden guardar los mandamientos de Dios, porque el pertenecer a estas uniones significa despreciar todo el decálogo. Carta 26, 1903. Los que pretenden ser hijos de Dios en ningún caso deberían unirse a las naciones laborales que están formadas o que se formarán. El Señor lo prohíbe. ¿No pueden ver aquellos que estudian las profecías lo que hay delante de nosotros? Carta 201 del 1902. El espíritu de profecía es muy claro, hermanos, sobre el papel que jugarán las uniones laborales en los eventos del fin. Y me da la impresión al leer estas citas de la hermana White que el papel que jugarán las uniones laborales va a ir aumentando progresivamente hasta llevarnos a la marca de la bestia. No queda lugar a duda, hermanos, de que no debemos involucrarnos con ellas y que son una señal del tiempo del fin. El papel de la geoingeniería en la crisis climática. La ingeniería climática, que se llama comúnmente geoingeniería, es una intervención deliberada y a gran escala en el sistema climático del planeta, usualmente con el propósito de mitigar los efectos adversos del calentamiento climático. Digo usualmente, hermanos, usualmente tiene ese propósito de mitigar los efectos adversos, porque veremos que también hay una intervención deliberada y a gran escala con el propósito de destruir el planeta, no de ayudar al planeta, sino de destruirlo. Y en este tema es que vamos a profundizar ahora, hermanos. Este es un tema científico bastante profundo. Yo empecé a interesarme en la modificación climática hace 4 años, cuando entrevisté a Dane Wigington, que es un investigador y experto de renombre mundial. Sin embargo, claro, no soy científica, así que hoy yo les haré un resumen de los aspectos más importantes en la materia, pero realmente les invito a que visiten el website de Dane Wigington. Voy a poner el enlace en mi website y también en la descripción al pie de este video en YouTube. Bueno, hermanos, en este website de Dane Wigington encontrarán la evidencia indisputable, evidencia tras evidencia tras evidencia, hermanos, del daño irreversible que le ha causado a nuestro planeta la ingeniería climática. Dane Wigington es un experto e investigador reconocido mundialmente por sus investigaciones. Y él no tiene miedo de denunciar las atrocidades, hermanos, atrocidades cometidas contra la Tierra por los poderes gobernantes y sus ejércitos, marionetas de Satanás, ¿estamos claros? Ahora, antes de hacerles el resumen de algunos de los resultados más importantes descubiertos por Dane y otros investigadores alrededor del mundo, quiero que consideren esto. Ninguna de las organizaciones ecologistas, ninguno de los grupos de jóvenes activistas contra el calentamiento,
o incluso muy pocos de los miembros de la comunidad científica están listos a admitir la verdad de lo que está pasando en las tinieblas, lo que están haciendo en las tinieblas los poderes tenebrosos de la tierra. ¿Y quiénes son esos poderes tenebrosos, hermanos? Los gobiernos y sus brazos militares y algunas organizaciones científicas, los cuales todos ellos deberían estar protegiendo a los ciudadanos de la tierra y de sus países respectivos. Pero no, hermanos, son todos cómplices en los crímenes perpetrados contra la tierra. Y si alguno de ustedes pensara o se preguntara de dónde yo me saco que hay gente que deliberadamente está destruyendo la tierra, vamos a leerlo en Apocalipsis 11, versículo 18, donde la palabra nos dice, hermanos, que el Señor destruirá a los que destruyen la tierra. Si la palabra de Dios dice que el Señor destruirá a los que destruyen la tierra, hermanos, quiere decir que hay hombres malvados que destruyen la tierra. Está escuchando Hablando Claro, verdad presente para esta generación. La problemática de las emisiones de CO2, es decir, de dióxido de carbono, proveniente de los diferentes carburantes que utilizamos los seres humanos, que sea en el hogar, que sea en la transportación, los transportes, o que sea a nivel industrial. Esta problemática de las emisiones es algo que con un esfuerzo concertado y con un verdadero compromiso de las partes de los países y sobre todo, obviamente, los principales países industrializados, se podría resolver en algunos años. Pero, hermanos, tristemente, las emisiones de CO2 no es el núcleo del problema. Al contrario, de hecho, focalizarse sobre las emisiones oculta el verdadero problema. Y es lo que está pasando hoy, hermanos, que todos los activistas y todas las organizaciones ecologistas, etcétera, todo el mundo está focalizado sobre las emisiones. Incluso el Acuerdo de París, el Acuerdo Climático de París, solamente evoca metas cifradas, ¿no?, a nivel de las emisiones, pero no se interesan a los otros problemas que son el núcleo, el verdadero núcleo de esta emergencia climática global que estamos viviendo. Pero nosotros, hermanos, como somos guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos conduce a toda la verdad, nosotros, hermanos, vamos a ir a explorar el verdadero núcleo del problema. Como lo dijimos en la segunda parte de este programa, Satanás es quien está detrás de la guerra climática, hermanos. Esta guerra está dirigida contra la creación de Dios, tal como el Señor le estableció en el libro de Génesis, capítulos 1 y 2. De hecho, hermanos, la situación actual de nuestro planeta es muchísimo más seria de lo que saben los jóvenes y de lo que admiten los activistas. Los científicos también son cómplices por su silencio. Los jóvenes tienen plenamente razón, hermanos, pero los jóvenes ignoran, de nuevo lo repito, ignoran la verdadera causa del problema. ¿Y quién está detrás de todo esto, hermanos? Los principados y potestades maléficos que luchan contra Dios desde el principio del gran conflicto de los siglos. La verdad es que hoy realmente hay de qué inquietarse. De acuerdo a algunos expertos, incluyendo Dane Billington, cuando el hielo del Ártico se haya derretido completamente, lo cual está muy cerca de suceder, toda nuestra bioesfera colapsará. Y dicho sea de paso, lo que algunos científicos llaman hielo ártico es en realidad fango frío, hermanos. Es fango frío. Queda muy poquito verdadero hielo en el Ártico. Después de ese preámbulo vamos a explicar en términos científicos pero simples, hermanos, que todo el mundo puede entender, qué es lo que están haciendo estos poderes de las tinieblas en su guerra contra el planeta. ¿Ok? Por el momento, hay que decirlo, ellos están ganando esta guerra. Por eso, hermanos, el Señor tendrá que destruir este planeta y crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Manejo de la radiación solar. Como parte de un acercamiento llamado manejo de la radiación solar, estos científicos, ingenieros
y tecnologistas inescrupulosos, hermanos, inescrupulosos, están rociando metales pesados tóxicos donde quiera. Aluminio, bario y estroncio. Actualmente no hay ni un rincón del planeta donde no estén rociando, incluyendo los polos. Supuestamente, hermanos, el objetivo es de enfriar la atmósfera de la Tierra al reducir la cantidad de rayos del Sol que entran en nuestra atmósfera. Logran limitar usando algunas tecnologías, ¿no? Ellos usando principalmente la tecnología del rocío de esta preparación química, estas partículas, ¿no? Ellos logran limitar la cantidad de rayos que entran. Y esto lo hacen usando dos técnicas diferentes. O les reflejan de regreso al Sol los rayos, se los reflejan para atrás al Sol, ¿no? O bien bloquean completamente la entrada a estos rayos de Sol, impidiéndoles que puedan entrar en la atmósfera terrestre. Esto resulta en un fenómeno llamado oscurecimiento global. La Tierra literalmente, hermanos, se está oscureciendo. De hecho, actualmente penetra en nuestra atmósfera de 25 a 30% menos de luz que al principio de los años 70. Esto es una estadística muy importante. Otro efecto indeseado de las tecnologías del manejo de la radiación solar, en vez de reducir el calentamiento global, lo aumentan. ¿Y por qué, hermanos? Las partículas que están rociando en el aire, que las voy a describir un poquito más en un momentito, estas partículas encierran el calor que entra y no permiten que el calor salga. Normalmente la Tierra se enfría durante la noche, pero desde que ellos empezaron a rociar, ya hace algunas décadas, ya esto no sucede. La Tierra ya no logra enfriarse durante la noche, a causa de lo que expliqué, y es que el calor se queda encerrado en la atmósfera, puesto que las partículas no permiten que el calor salga, que el calor se disipe. Las partículas son también disecantes, lo cual quiere decir que absorben la humedad. El resultado es que llueve menos y hay menos humedad en el aire. Así que vemos que también estas partículas que supuestamente nos van a ayudar, al contrario, nos van a llevar a una sequía planetaria. Así que vemos claramente que el rociado tiene un efecto contrario al efecto esperado o al efecto prometido. Bueno, vamos a analizar estas partículas. ¿Qué exactamente es lo que están rociando? Bueno, se trata de una preparación química a base de estos metales pesados tóxicos. Es una preparación química a base de nanopartículas. Las partículas no se ven, hermanos, por eso no las podemos ver. Pero estos metales pesados son muy tóxicos para los humanos, para los animales y para el medio ambiente. Estas partículas o nanopartículas penetran todo, hermanos. Penetran la atmósfera, penetran el suelo, penetran el agua, penetran las plantas, penetran los animales y penetran los seres humanos. La preparación química que están rociando contiene también fibras de polímer. Estas fibras ayudan a que las partículas se queden suspendidas en el aire, es decir, estas fibras se comportan como una telaraña. Imagínense una telaraña enorme en el cielo, la cual impide que las partículas caigan a la tierra, sino que ayuda a que se queden suspendidas en el aire. Hermanos, nuestra salud, nuestra sobrevivencia está en juego. Constantemente respiramos estas nanopartículas. Son destructores endocrinos y causan Alzheimer's, causan demencia, causan fibromialgia y causan toda otra serie de enfermedades degenerativas. Y sin duda que todavía vamos a descubrir. En particular, las fibras de polímer causan una nueva enfermedad muy terrible, hermanos, que se llama Morgellons. Esta enfermedad se puede atribuir directamente a la modificación climática, porque esta enfermedad es nueva, nunca había existido.
Hay otro efecto negativo importante también del rociado de partículas que tengo que mencionar, y es la destrucción de la capa de ozono. Estoy segura que han escuchado hablar de la capa de ozono. Esta capa de ozono protege la Tierra de la radiación solar dañina. El Sol emite radiación positiva, en el sentido buena, quiere decir beneficiosa, y radiación dañina. Pues la capa de ozono nos protege contra los rayos dañinos. Actualmente, hermanos, la capa de ozono está tan lastimada, tan desgarrada, de hecho, que ya no nos protege. El nivel de radiación ultravioleta que penetra en nuestra atmósfera es mucho más alta que el máximo aceptable para la salud. Y es por esta razón que hoy día el cáncer de la piel es tan frecuente. Muchos niños, ancianos e incluso mascotas han muerto de la radiación cuando se les deja, por ejemplo, en un auto estacionado más de unos minutos. La radiación ultravioleta también está matando los árboles, las plantas y el plancton, el cual genera más de 50% del oxígeno disponible en la Tierra. El plancton se encuentra en el océano, en el mar, y genera más del 50% del oxígeno disponible en la Tierra. Pues hermanos, todo nuestro mundo vegetal está siendo drásticamente impactado por estas tecnologías dañinas. Transmisiones microondas en la atmósfera. Otra tecnología utilizada para manipular el clima es la transmisión de microondas en la atmósfera. ¿Qué sucede, hermanos? Cuando ellos emiten microondas en la atmósfera, esta transmisión de microondas crea domos de aire caliente. Y tal vez usted ha oído hablar de eso en el informe del tiempo, en la televisión. Es posible, porque de vez en cuando hablan de estos domos de aire caliente que redirigen el aire y el viento. ¿Y para qué, hermanos? Porque ellos quieren jugar a Dios. Ellos quieren decidir cuándo enviar más humedad a una región y cuándo secar una región. Cuando se envía más aire caliente a una región, automáticamente va más aire frío a otra región e inversamente. La presencia o ausencia de humedad en el aire tiene un impacto tremendo sobre el tiempo. Estas transmisiones de microondas, hermanos, están cambiando el patrón de los vientos y están cambiando el comportamiento del mar, porque se calienta o se enfría la superficie del océano según a ellos les parece, lo cual obviamente afecta a la vida marina. Hierro y azufre sobre el océano. Hermanos, estos tecnologistas malvados están introduciendo hierro o azufre sobre los océanos. ¿Con qué propósito? Para provocar que el mar absorba más dióxido de carbono de la atmósfera. El problema, hermanos, es que esto contamina el agua del mar y causa efectos terribles a los animales marinos. Y esta contaminación es una de las razones por las cuales los animales marinos están muriendo por millares. Está escuchando Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Nucleación química de hielo. Los destructores de la Tierra utilizan un proceso llamado nucleación química del hielo. Ellos pueden utilizar este proceso incluso en temperaturas altas, más altas que el punto de congelación. Utilizan este proceso para inducir un frío artificial. Y la nieve que es generada con este proceso es una nieve fría, pero es una nieve que tiene características muy diferentes de la nieve normal. El contenido de esta nieve artificial, su contenido en agua, es muy alto y esto hace que esta nieve artificial sea muy pesada. Cuando esta nieve cae, puede matar al ganado y otros animales que estuvieran expuestos a ella. Y no hace mucho murieron 100,000 ganados en Dakota del Sur, en Estados Unidos. Y hermanos, murieron 200,000 alpacas en el altiplano de Perú. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo es posible?
Bueno, es simplemente que la nieve artificial se les pega al hocico y a la piel. Y entonces estos animales no pueden respirar. Y acuérdense que el ganado no es como nosotros. Ellos no razonan. Nosotros, si no podemos respirar por la nariz, pues abrimos la boca y amén, y respiramos por la boca. Pero estos animales no razonan. Y si no pueden respirar por el canal habitual, que es la nariz, hermanos, simplemente ellos no respiran más. Y ahí mueren asfixiados. Y así fue lo que sucedió. Esta tragedia sucedió, como les dije, en Estados Unidos y también en el altiplano de Perú. Ahora, hay un aspecto muy interesante, proféticamente interesante, de esta nucleación química del hielo, y es que crea grandes piedras de granizo y tormentas de granizo. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Por esta razón. Hablando de la séptima plaga que caerá sobre los malvados al final del tiempo, leemos en Apocalipsis 16, versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Fuegos forestales deliberados. Y finalmente, hermanos, como si no fuera ya suficiente, deliberadamente y selectivamente incendian bosques. ¿Me escucharon? Incendian bosques deliberadamente y permiten que se desaten fuegos terribles y prácticamente incontenibles. Hermanos, ¿por qué hacen una cosa tan evidentemente suicidaria? Escuchen bien, porque el humo y la ceniza liberados durante un gran fuego forestal enfría temporariamente las regiones cubiertas por el humo, en particular sobre las regiones árticas. Obviamente, esto es una táctica absolutamente suicidaria para enfriar el planeta. Hermanos, escuchen, un fuego forestal puede liberar en la atmósfera 5 millones de toneladas métricas de contaminantes, incluyendo las partículas de las cuales hablamos hace un rato. Todas las partículas que fueron absortas por ese bosque, hermanos, serán liberadas en el momento en que ese bosque se queme. Y todas esas toxinas van a pasar de nuevo a la atmósfera. Hermanos, estas soluciones asesinas pueden traer un alivio temporero del calentamiento, muy temporero, pero nos crea problemas insolubles a largo plazo. ¿Cómo, hermanos, cómo reemplazar un bosque? Un bosque que creció durante siglos. ¿Cómo reemplazarlo, hermanos? Ni en el espacio de una generación se reemplaza un bosque. Así que esto nos trae problemas insolubles, hermanos, para nuestra generación. Otro detalle importante. Como la atmósfera ha sido rociada con estas nanopartículas y que las partículas tienen una carga eléctrica, entonces estos incendios se difunden de manera errática, de manera imprevisible, lo cual complica, como ustedes lo pueden entender, la tarea de los bomberos. Entonces estos fuegos son muy difíciles de contener y terminan quemando cientos de miles de árboles, hermanos, e incluso quemando residencias y comercios. Bueno, volvemos al punto. ¿Quiénes son los que están haciendo todo este mal contra nuestro planeta? Son los poderes establecidos, los gobiernos y sus brazos militares. Y ya dijimos que muchos científicos están envueltos en esto. Y sabemos que detrás de todos ellos está Satanás, quien está ejerciendo su influencia sobre estas personas. El diablo trabaja a través de los presidentes de las naciones, a través de sus estructuras de poder y sus científicos. Y de hecho, hermanos, como lo dijimos, el Vaticano le ha dado gran énfasis a trabajar con las dos poblaciones, los líderes del mundo y los científicos. Y de nuevo, repito, el objetivo es destruir la creación de Dios y el orden establecido en Génesis 1 y 2. Y hermanos, vamos a recalcar que este orden establecido incluye la creación e incluye también el matrimonio y el sábado. Para concluir sobre este tema,
de la destrucción del planeta. Nuestra bioesfera se compone de las regiones sobre la superficie de la Tierra, la atmósfera y la hidroesfera. Y estos tres componentes, ¿no? La superficie de la Tierra, la atmósfera y la hidroesfera, es decir, la superficie del mar. Nuestra bioesfera sostiene la vida del planeta. De acuerdo a Dane Whittington, nuestra bioesfera ya pronto no podrá sostener vida en el planeta. Y de nuevo repito, mucho del daño que se ha hecho es irreparable, es irreversible. Estamos al borde de un colapso sistémico. La situación es extremadamente grave. Hermanos, Satanás sabe que le queda poco tiempo. El mundo está tomando conciencia de que le queda poco tiempo. De hecho, algunos científicos ahora están hablando de 18 meses de esperanza de vida para la Tierra. La pregunta clave es, ¿y el pueblo de Dios, hermanos, sabe que le queda poco tiempo? La invitación del Papa. El 12 de septiembre, el Vaticano publicó una video del Papa Francisco haciendo una invitación a los líderes del mundo, no solo líderes políticos, sino líderes en todos los ámbitos, líderes de negocios, es decir, empresarios, deportistas, representantes de la religión, líderes de religiones, artistas, líderes en el ámbito de la cultura, de la ciencia, etc. Esta invitación es a todos estos líderes a asistir a una reunión en Roma el 14 de mayo del 2020. El propósito de esta reunión es firmar un pacto mundial para educar y reeducar el mundo. Es crear o establecer una alianza para la educación. El Papa Francisco comenzó su mensaje con una referencia a Laudato Si. Y muy astutamente, hermanos, él está tomando ventaja de la efervescencia actual sobre el tema del clima. Como lo hemos dicho, la estrategia angular del papado es utilizar el cambio climático como un caballo de Troya para introducir la ley dominical. El Papa se está apoyando sobre la competencia y la experiencia de los jesuitas en el campo de la educación. Ustedes saben que la mayor parte de los hombres que están hoy día en posiciones de poder político, prácticamente todos han sido formados, es decir, educados en universidades e instituciones jesuitas. Y de hecho el sistema escolar Montessori, que ha sido muy galardonado, ese sistema escolar también es manejado por los jesuitas. En su presentación, en su video, básicamente el Papa Francisco dijo que la emergencia climática exige una nueva mentalidad para cuidar de nuestra casa común. Dijo que debemos educar para el cambio, para crear personas, yo voy a decir, para fabricar personas que vivan para la sociedad y que vivan para el bien común. El Papa enfatizó que la gente necesita un nuevo marco de referencia para comprender, y yo añado, para aceptar la nueva economía, la nueva política y nuevas modalidades de crecimiento y de progreso. Hermanos y hermanas, en futuros programas vamos a continuar analizando este movimiento que el Papa está inicializando ahora para crear esta alianza educativa global. Pero por hoy me voy a limitar a compartir algunas primeras impresiones. Esta invitación del Papa me parece una celebración de victoria, es decir, es una celebración donde el ganador invita a sus partidarios. Es probable, hermanos, no me sorprendería, viendo la rapidez con la cual se precipita todo, no me extrañaría, hermanos, que antes del 14 de mayo del 2020 el Papa ya ocupe oficialmente la posición de líder del nuevo orden mundial, porque la velocidad de los acontecimientos es vertiginosa. Su invitación me recuerda cómo durante la Edad Media los reyes europeos eran convocados a Roma por el Papa. De hecho, la reina Elizabeth de Inglaterra se presentó recientemente al Vaticano para ver al Papa. Y acuérdense que, y lo vemos a menudo en las noticias, hermanos, cuando hay una nueva cabeza de Estado que es elegida, pues después de poco tiempo va a ver al Papa.
va a buscar la bendición del Papa. Y este fue el caso de ambos presidentes, Obama y Trump. Pronto, hermanos, pronto, toda la tierra se maravillará en pos de la bestia. Para terminar con este análisis de la invitación del Papa, observen también cómo el Papa va expandiendo su esfera de influencia en nuestra generación. Primero, ya él se ganó a los líderes políticos, ya se ganó a los científicos. Recientemente ha estado trabajando con los empresarios de las grandes multinacionales. Hizo una reunión hace poco en Roma con los empresarios de las grandes multinacionales. Y ahora, hermanos, con su pacto para la educación, quiere abarcar hasta los niños y los jóvenes. No hay duda, hermanos, de que la agenda oculta de esta alianza educativa es el lavado de cerebro, es la programación de la mente de los ciudadanos del mundo para que se conformen mejor al nuevo orden mundial inminente. Acuérdense, hermanos, que una de las características de Roma es quitar la libertad de conciencia. Tan pronto Roma será instaurada en el poder, hermanos, nos tratará de quitarnos nuestra libertad de conciencia. Está escuchando Hablando Claro, verdad presente para esta generación. El cetro del poder. Habíamos explicado en la primera parte de Crisis Climática y Ley Dominical que el cetro del poder emana directamente del trono de Dios. Dios es la fuente suprema y absoluta de todo poder. En el libro de Daniel, cuando se habla del continuo, hay 3 versículos en el libro de Daniel, 3 pasajes donde se habla del continuo. Los traductores han añadido la palabra sacrificio, pero no, la palabra sacrificio no tiene nada que ver allí. Cuando se utiliza en el libro de Daniel esta expresión, el continuo, en realidad, hermanos, se refiere al continuo del poder, es decir, la continuidad del poder que es transmitida de un reino al otro. Imagínense, hermanos, quiero que visualicen un batón en una carrera de relevos. Así es la transmisión del cetro del poder, como un batón en una carrera de relevo. Un reino le transmite el batón al otro reino en una carrera hasta que llegamos al fin, hasta que el reino de Dios destruye todos los otros reinos y llena la tierra entera. El cetro del poder es el nervio de la guerra en la gran controversia entre Dios y Satanás. Satanás le arrebató el cetro del poder a Adán y se rehúsa a devolverlo a Dios. Y hermanos, luchará hasta el final para guardarlo. Vamos a analizar para memoria la secuencia de reinos a través de la historia tal que nos es presentado en la Biblia. Vamos a hacer la cadena, ¿ok? El cetro del poder fue transmitido de Dios a Adán, de Adán a Satanás. Ahí fue cuando el cetro del poder fue usurpado por Satanás. De Satanás a Nimrod, Nimrod el protagonista de la Torre de Babel. De Nimrod a Faraón de Egipto. De Faraón a Asiria, al rey de Asiria, el rey Sennacherib. ¿Se acuerdan del rey Sennacherib? De Asiria a Babilonia, el rey Nabucodonosor. De Babilonia a Medo-Persia, los reyes Ciro y Darío, ¿se acuerdan? De Medo-Persia a Grecia, el rey Alejandro el Grande. De Grecia a Roma, toda la sucesión de emperadores romanos. Finalmente, empezando con Justiniano, pero luego también por Carlomagno, la Roma imperial le pasa el batón a la Roma papal. Fue un proceso progresivo que tomó varios siglos, pero empezando con el emperador Justiniano, progresivamente los emperadores romanos fueron pasando el cetro del poder al papado. De nuevo, fue un proceso progresivo, no se hizo en un día. Los papas estaban plenamente poseídos del cetro del poder cuando en el año 1798 Napoleón Bonaparte le dio la herida mortal al papado. ¿Qué sucedió, hermanos? Algo que hay que entender.
el cetro del poder fue dispersado. ¿Por qué, hermanos? Porque el cetro del poder no le fue transmitida del Papa a otro poder, a otro emperador, supongamos, sino fue dispersado y distribuido entre las repúblicas constitucionales del mundo. Estas repúblicas, hermanos, son las naciones del mundo de hoy, las cuales la mayoría se gobiernan según el modelo de la República Constitucional, que fue el modelo definido por Francia y los Estados Unidos en el siglo XVIII. Hermanos, de nuevo les invito a escuchar una presentación llamada Los Estados Unidos en la Profecía, donde yo explico mucho más en detalle este fenómeno histórico muy importante. Es muy crítico que entendamos cómo sucedió esto. Hermanos, ¿qué va a suceder? Los gobiernos del mundo, quienes recibieron el cetro del poder, como lo digo, distribuido, cada cual tiene un trocito de ese cetro del poder, cada cual tiene un cetro del poder nacional, pero hoy día no hay realmente cetro del poder mundial. Estas repúblicas, hermanos, las naciones que conocemos hoy, van a devolverle al papado el cetro del poder para un gobierno papal, vamos a decir, un dominio papal nuevo. Vamos a llamarlo la Roma papal número 2. Y este regreso del papado al poder se va a hacer a través del establecimiento del nuevo orden mundial. Y entonces, si seguimos, hermanos, la secuencia, la transmisión del cetro del poder se va a concluir con la recuperación del cetro del poder. Jesús va a recuperar el cetro del poder que se hallará en las manos del papado, y Jesús lo va a restaurar al trono de Dios. Y es de esta manera, hermanos, que se establecerá de una vez y por todas, eternamente, el reino de Dios. Entendamos que hoy, aunque los Estados Unidos es un poder con influencia mundial, no gobierna directamente a otras naciones. En cambio, la Unión Europea y las Naciones Unidas son dos entidades que están tratando de unir y de gobernar a los estados que están bajo su jurisdicción, pero sabemos, en lo que concierne a la Unión Europea, sabemos que gracias a la profecía en Daniel 2, sabemos que Europa nunca logrará ser reunificada y que la unificación del mundo vendrá a través del nuevo orden mundial, y la cabeza del nuevo orden mundial será el papado. ¿Cómo se hará esto, hermanos? ¿Cuál es el proceso? Y bien, explicamos en la primera parte de este programa que la crisis climática será el caballo de Troya que utilizará Satanás y el papado para hacer entrar la ley dominical. En la segunda parte de este programa vimos que las naciones del mundo no logran ponerse de acuerdo en nada, hermanos. No tienen nada en común, no tienen ninguna agenda en común, sino únicamente el cambio climático. El cambio climático es la única problemática capaz de federar y de unir a las naciones del mundo. Todas las naciones del mundo están siendo impactadas de alguna manera por el cambio climático. Todas han sido lastimadas de alguna manera. Y entonces, hermanos, la problemática del clima se ve claramente, es la única que puede hacer converger a todas las naciones. El Acuerdo Climático de París, bajo el auspicio de la ONU, es la entidad que hoy reúne a las naciones alrededor de una agenda común que fue adoptada por consenso. Francia seguirá jugando un papel importante en cómo se va a desarrollar todo esto, hermanos. Tanto la crisis climática y la protesta contra la crisis climática y también el nuevo orden mundial. Vemos que Francia va a jugar un papel clave y nosotros continuaremos estudiando y observando Francia y hablaremos más del papel de Francia en futuros programas. En las semanas a venir, ¿qué podemos esperar, hermanos? Las catástrofes naturales serán tan severas, el impacto económico tan grande,
que la gente del mundo entrará, como lo pide Greta Thunberg, en estado de pánico. Y entonces clamarán aún más fuertemente por un nuevo liderazgo y un nuevo sistema. Y nosotros sabemos, hermanos, quién va a responder a ese llamado. El huracán Dorian sobre las Islas Bahamas. Permítanme abrir un corto paréntesis. Quiero ilustrar cómo el cambio climático va a crear ese estado de pánico entre las poblaciones del mundo. Voy a usar el ejemplo del huracán Dorian y lo que le hizo a las Islas Bahamas hace apenas 3 semanas o un mes. Después de lo que hemos aprendido hoy sobre la geoingeniería, difícil de pronunciar, ya usted debe tener suficientes claves para entender que este huracán fue completamente artificial, completamente fabricado. El comportamiento del huracán Dorian fue atípico y anómalo. Los residentes de las Bahamas, que han vivido allí todas sus vidas, son veteranos de los huracanes porque son frecuentes en esas islas. Pero, hermanos, nunca había habido un huracán semejante. Dorian vino con una misión: robar, matar, destruir. ¿Por qué digo esto, hermanos? Dorian fue el huracán de categoría 5 más lento jamás registrado en el Atlántico Norte. Normalmente un huracán de este tamaño se mueve a 10 o 15 millas por hora. Dorian estaba prácticamente estacionado sobre las islas, moviéndose a apenas 1.3 millas por hora. Hermanos, cualquiera de ustedes o yo podemos caminar más rápido que la velocidad de Dorian. Durante largos momentos, hermanos, al estar estacionado sobre las islas, infligió a la población con vientos de 160 millas por hora y cerca del ojo del huracán, los vientos alcanzaban casi 200 millas por hora. El huracán estuvo sobre las Bahamas no lejos de 48 horas, dejándolas en ruina y desolación total. Pero, hermanos, lo peor de la tormenta es ahora, es lo que pasa después del paso del huracán. Donde quiera hay cadáveres de las víctimas y el hedor es inimaginable. Los cadáveres están donde quiera. Esto nada más, hermanos, nada más esto puede traer enfermedades y pestilencia a toda la población. La gente está saqueando, están vandalizando todos los negocios y los establecimientos que no fueron destruidos. Las casas que permanecieron de pie han sido invadidas a punto de pistola. Se han sacado a los dueños de las casas para que gente sin ley pueda instalarse en las casas. Donde quiera hay crimen y desorden. El gobierno no llega a satisfacer las necesidades de rescate y de protección. Hermanos, por supuesto que está llegando la ayuda del extranjero. Todos nosotros, estoy segura que ustedes también estamos contribuyendo, enviando donativos a las víctimas de Dorian. Pero es muy difícil, hermanos, en las circunstancias en las cuales se encuentra el país. Es difícil, ha sido difícil llegar a todas las personas necesitadas. Bueno, ya hoy se han abierto paso, pero no es un proceso fácil. Donde quiera hay aflicción y desesperación. Y, hermanos, tomará años y muchos billones de dólares reconstruir estas 2 islas que eran de las más prósperas de las islas del Atlántico. Ahora, imaginen ustedes este escenario reproducido por docenas a través del mundo, no necesariamente por huracán, pero imaginen una región tras otra devastada por algún tipo de calamidad natural, que sea un volcán, que sea un terremoto, que sea un tsunami, es decir, diferentes manifestaciones del poder de la naturaleza. Vamos a ver que la gente del mundo, dirigida por el protestantismo apóstata, le van a dar su respaldo a la bestia de Apocalipsis y van a clamar, van a exigir un liderazgo moral. Entiéndase el Papa Francisco. Él se ha posicionado astutamente como la autoridad moral del planeta. Bueno, pues la gente del mundo van a clamar, van a pedir que esta autoridad moral, este liderazgo moral se establezca como autoridad política. ¿Con qué objetivo, hermanos?
para que pueda aguantar la mano de Dios que trae juicio sobre el mundo. Y sí, hermanos, todas las calamidades que están sucediendo son el juicio de Dios sobre la tierra. Sí, dijimos que Satanás es el que está obrando, pero el Señor es quien permite que Satanás obre. Y Satanás obra según los designios justos del Señor. Nuestro Señor es un Dios de justicia y todavía los juicios de Dios son templados por su misericordia, y sus juicios, hermanos, son con el objetivo de castigar, sí, hermanos, pero para despertar al mundo, para llamar al mundo, para traerlos a sus rodillas, hermanos, para que el mundo pueda aceptar a Dios. Ese es el objetivo de estas calamidades. Está escuchando Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Los reyes de la tierra, es decir, los presidentes de las naciones, cada cual va a ceder el cetro del poder nacional para entregárselo al Papa. Las naciones le pedirán al Papa que tome las riendas del poder. Y no dudo, hermanos, que sean las Naciones Unidas quienes lo hagan, representando a las naciones. Vamos a ver de qué manera precisamente esto sucede, pero es claro que el cetro del poder será devuelto al Papa. Las repúblicas constitucionales y sus jefes de Estado van a ceder el cetro del poder al Papa, quien entonces será nombrado y confirmado como líder único del nuevo orden mundial. Y hemos visto que este nuevo orden mundial será un nuevo orden mundial verde, ecológico. Pero será más tenebroso aún que el orden medieval de la monarquía papal europea. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será más tenebroso? Por dos razones. Primero, por causa del oscurecimiento de las conciencias. El oscurecimiento de las conciencias de los hombres, quienes van a ser indoctrinados por los jesuitas en este nuevo pacto de la alianza educativa propulsada por el Vaticano. Y segundo, por causa del oscurecimiento global que Satanás ha orquestado al bloquear la luz solar y al no permitirle a la luz entrar en nuestra atmósfera. Nuestro planeta literalmente se está oscureciendo, lo explicamos hace unos momentos. Y claramente, hermanos, esto es una metáfora para el reino de las tinieblas, es decir, Satanás quiere poner su firma sobre lo que la destrucción que él está trayendo a la tierra. Claramente esta destrucción está identificada como proveniendo del reino de las tinieblas. Vamos a leer qué nos dice la Biblia para concluir con el tema del cetro del poder. Vamos a leer lo que nos dice la Biblia en Apocalipsis 17. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17, del 12 al 13. Tenemos un segundo testigo en el mismo capítulo, Apocalipsis 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hermanos, aquí tenemos confirmación de que las naciones van a ejecutar lo que Dios ha puesto en sus corazones y lo que Él quiso. Es decir, hermanos, todo lo que está sucediendo, aunque sea Satanás quien esté obrando, aunque sean los reyes del mundo los que estén obrando, todo sigue los designios perfectos de nuestro Dios. Y exactamente como pasó cuando se derrumbaba el imperio romano pagano, al Papa se le pedirá que tome el cetro del poder y que se siente en el trono del nuevo orden mundial. Y presentándose humildemente, el vicario de Cristo autodesignado en la tierra aceptará el honor de gobernar a las naciones en lo que ellos piensan será un milenio de paz. Pero cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 3. ¿Qué viene ahora para el pueblo de Dios? Hermanos, nos queda muy poquito tiempo antes de que estos eventos se desencadenen y que Roma, trabajando a través de los Estados Unidos, imponga la falsa adoración en domingo, la cual es la marca de su autoridad eclesiástica. La ley dominical puede venirnos a través del proyecto de ley S-1743, el cual está actualmente esperando la evaluación del Senado americano, ya habíamos hablado de esto, y puede venir, hermanos, si viniera por ahí, vendrá como una de las acciones en el plan de acción que el presidente deberá presentar a la nación y al Congreso en espacio de 120 días. O tal vez vendrá por algún otro mecanismo que todavía no se ha revelado. Ya he aclarado, hermanos, que este proyecto de ley S-1743, como el HR 9 que se presentó a la Cámara de Representantes, no son proyectos de ley dominical, hermanos. Quiero aclararlo otra vez. Por eso es posible que la ley dominical venga por algún otro mecanismo que todavía no ha sido revelado. Pero vendrá, hermanos, vendrá. De eso podemos estar seguros. La palabra de Dios es certera y debemos orar y velar, pidiéndole al Señor que nos ayude a estar listos. Permitamos ahora que nuestro profeta hable. Que las restricciones impuestas por los gobiernos seculares sean removidas y Roma restaurada en su poder, y habría rápidamente un reavivamiento de su tiranía y persecución. Ahora, mientras nuestro sumo sacerdote hace expiación por nosotros, debemos procurar la perfección en Cristo. Ni por un pensamiento cedía nuestro Salvador al poder de la tentación. Satanás encuentra en los corazones humanos algún punto donde puede anclarse, algún deseo pecaminoso acariciado, por medio del cual las tentaciones del diablo afirman su poder. Pero Cristo declaró de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Satanás no podía encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiera ganar la victoria. ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! Cristo había guardado los mandamientos del Padre y no había en él ningún pecado del cual Satanás pudiera tomar ventaja. Esta es la condición en la cual deben encontrarse aquellos que podrán sostenerse en pie durante el tiempo de angustia. El pueblo de Dios necesitará una fe que pueda tolerar hambre, cansancio y demora. La fe de miembros individuales de la Iglesia será probada como si no hubiera ninguna otra persona en el mundo. Hermanos y hermanas, ¿están listos? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias por haber escuchado Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Si has sido bendecido por este programa, por favor, compártalo con otros. Visítenos en la web a citybiblegroup.com. Envíenos sus preguntas y comentarios a info@citybiblegroup.com. Hola, soy Marla Ilona. Gracias por estudiar conmigo la palabra de Dios. Por favor, cliquea sobre subscribe y la campanita.
Selecciona All para ser notificado cada vez que publicamos un podcast o una video. Jesús viene pronto. ¿Estás listo?